reducida vitamina C o reducida vitamina K. Ahora, podría ser también por cuestiones iatrogénicas, es decir, el paciente coagulante. Es decir, como medicamentos que yo estoy administrando a esta persona porque tiene una prótesis, tiene un stent, tiene un marcapasos o le estoy tratando las varices. ¿Con qué? Con medicamentos denominados anticoagulantes. Entonces, estos medicamentos, aquí en la mente debe de quedarse warfarina, Icumarol. Son los 21 medicamentos que se emplean con estos fines. Sin embargo, aquí yo les he anotado, fíjense, raticidas. Varios raticidas, productos empleados para destruir a las ratas, a los roedores, en la actualidad tienen estos derivados de anticoagulantes. Entonces la rata come estos, o el ratón come estos pedazos, trozos de alimentos impregnados con estos medicamentos y con su hemorragia interna queda muerta por algún ducto por ahí. Voluntariamente o accidentalmente o delincuencialmente, algunas personas pueden consumir o hacer consumir estos raticidas. En La Paz es el pan de cada día. Los hospitales de La Paz, un tanto en Cochabamba, la gente se suicida con estos, o mata con estos productos. Por consiguiente, el médico debe de estar preparado de que puede ser una causa de hemorragia. Muy bien, vamos a ver. Este proceso de coagulación se lo ha tratado de explicar, no sé si esta es la versión número 10 que yo estudio en los últimos años, de muy joven es que era otra la teoría, ¿sí? Hoy en día se acepta que hay una vía hay una vía extrínseca, pero las dos terminan en la común. En la actualidad se acepta que la intrínseca y la extrínseca son continuación uno de la otra, continuación, pero que terminan en la vía común. Entonces, miremos acá. Proceso de coagulación está formado por la vía I, por la vía E. La E es cuando hay un trauma que libera el factor tisular, que es el factor 3, más las plaquetas y terminan en la vía común. Ahora, esto quizás puede servirle como mnemotecnia. Mire, la vía intrínseca para mí, mirando el papel, la I es de izquierda. No la tengo yo aquí. No sé si ven. Y la intrínseca. A la mano derecha, la extrínseca. Y terminan en la común. Entonces, para memorizar, es bueno poner aquí al centro el 10, el factor 10. Y ya luego me voy a la I. Y la I empieza de la 12, menos 1, 11. Menos 1 está aquí el 10. Menos 1, 9. Menos 1, 8. ¿Ah? Entonces de la 12 a la 8, pero la 10 debe estar acá. Y de la derecha, la extrínseca, un trauma, se libera el 3, se libera el 7. Entonces aquí el Nemo, 3 más 7, 10. Y de la vía común hacia abajo viene la 5. 5 por 2, 10. Por 1, 10. Por 1, 10. Observemos por dónde funciona el calcio, dónde interviene el calcio, ¿no? Entre el 11 y el 9. En el 10, para que se convierta en el activo. Esta A significa activo. Y la 10 activa para que trabaje sobre la protrombina o otra vez el calcio. Eso significa esto que está aquí anotado, miren.
La vía de la izquierda, 12 menos 1, menos 1, menos 1. Las dos vías terminan en el 10. 3 más 7, 10. Y la vía común del 10 parte 5 por 2, 10, por 1, 10, por 1, 10. Perfecto. Otro cuadrito para poder memorizar, ¿no? El factor 3, el factor tisular, 3 más 7 me da 10, y así sucesivamente. Memorizar. Estos son los factores con sus nombres. El factor 1 que está al final, fibrinógeno. El penúltimo, protrombina. El de la derecha, el 3. Calcio, que habíamos dicho que trabaja el 9. Factor 5 y así sucesivamente. Aquí hay que diferenciar, hay que resaltar el factor 8, anti-hemofílico. Esta es una proteína que evita la hemorragia, por eso es anti. Esta es una enfermedad que estuvo muy frecuente en Europa, donde la gente se casaba entre primos, entre familiares, para que no dejen de tener la corona, el reino. Entonces, esos matrimonios provocaban fallos en los cromosomas. Y ahí surgen las diferentes clases de hemofilia. ¿Qué es filia? Afinidad por la sangre. Esta gente necesitaba mucha sangre porque perdía. Estos pacientes son conocidos también como los pacientes de cristal. Apenas tú le golpeas y ya que empieza a sangrar y necesita sangre. Entonces aquí la teoría es de que el primer conde Drácula tenía hemofilia, perdía sangre. Y entonces, como era tan inteligente, se conseguía animales a los cuales les degollaba y tomaba la sangre. Ya luego la especulación, la habladuría de la gente, no sé si sería verdad o no, hacía de que conseguía personas humanas a las que les extraía la sangre y se las bebía. No había todavía hemotransfusión. Entonces, el origen de esta leyenda de los vampiros va relacionado con este factor 8. Perfecto, entonces vayamos acá. ¿Qué es coagulograma? Conjunto de análisis que evalúan cómo funciona la coagulación. ¿Qué estructuras intervienen los vasos con su vasoconstricción? Las plaquetas con el coágulo blanco. Los factores plasmáticos que acabamos de ver en esta tabla, ¿no es cierto? Los 3. Y una vez que se forma el coágulo, se tiene que limpiar. Lisis de la fibrina. A lo mejor se formó un coágulo muy grande. Entonces tiene que venir todo el sistema fibrinolítico con su tijera, su batilero, no sé qué herramientas, y empiezan a raspar, a lijar, a limpiar, para que nuevamente la estructura quede como era en un principio. Entonces, ¿para qué sirve el coagulograma? Para evaluar cómo trabajan los componentes. Segundo párrafo, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué análisis tenemos en el coagulograma? Número 1, pruebas del torniquete, del lazo, del esfigmomanómetro, todo eso está anotado abajo. Esfigmomanómetro es para la presión arterial, ¿no? Tensiómetro, dicen los más jóvenes. Esfigmomanómetro. Tiempo de sangría, o aquí este autor lo denomina sangramiento, que me parece más correcto, ¿no? Recuento de plaquetas y todo lo demás. Se lo he anotado aquí. ¿Para qué sirve el TPT? Vía intrínseca y común. Porque claro, mi duda es eso. Mi paciente sangra. ¿Dónde está el fallo? ¿En la vía intrínseca? ¿En la común? ¿Dónde está el fallo?
Para ello es que yo tengo estas pruebas. Yo pienso que es la vía extrínseca, tiempo de protrombina. No son plaquetas, porque está con toda la sintomatología de una afección viral. Entonces tendré que pedir ahí tiempo de sangría o de sangramiento y retracción del cuadro. Esta tablita apoya lo que acabamos de mencionar. Y como a los dos grupos anteriores les había indicado, toda la vida he tenido problema en diferenciar coagulación y sangría para los valores. Entonces, coagulación tiene una L. Eso me dice que es de laboratorio. Tengo que enviar sí o sí al laboratorio. Y eso lleva tiempo. Entonces, este es el que tiene el tiempo más largo, de 5 a 10 minutos. Y sangría o sangramiento no tiene L de laboratorio, lo puedo hacer en mi consultorio. ¿Qué hago? Aquí tengo dos métodos, Duque e IBI. En el consultorio, con una lancetita le pico el lóbulo de la oreja y con un papel filtro lo voy secando, lo que han hecho en fisio, ¿no es cierto? Entonces, ese no necesito mandar al laboratorio, 5 minutos, más corto. De esta manera se me facilita, porque ahí me chipaba, ¿no? ¿Cuál es? ¡Ay, es de sangría! ¿Qué tiempo tiene? Protrombina, ya lo saben, la resistencia capilar con la prueba del lazo, y la PDF significa productos de degradación del fibrinógeno, son metabolitos del fibrinógeno, que van asociados, que se los debe también solicitar con los dímeros D. Los dímeros D es un parámetro muy interesante, pero que en forma aislada no te dice nada, no te da ninguna información. Ejemplo de proteínas del sistema fibrinolítico, la antitrombina 3 y la proteína C y la proteína S. ¿Qué son las plaquetas? Todos nosotros sabemos que son fragmentos, no son células, ¿verdad? Son fragmentos de los metacardiocitos y tienen su vida media de 10 días. Debemos recordar que la albúmina tiene, ¿cuántos días? 20. 20 días, ¿no? Muy bien. Ahora, estas plaquetas, al leerlo de forma detenida, nos resalta en su membrana este compuesto complejo, lípidos con fosfo o glucosa que debemos resaltar. El complejo proteico 1 romano y la fina B, barra 3A. ¿Por qué es importante este conjunto de proteínas? Porque atrae al fibrinógeno para que se convierta en fibrina. Entonces, esto es interesante resaltar porque algunas personas por cuestiones genéticas nacen con plaquetas sin este complejo. Y entonces no van a poder formar coágulos. Con respecto a los factores inhibidores, aquí está demasiado. Inhibidores de la coagulación, es decir, de la fibrinolisis,
podemos indicar que pueden presentar alteraciones, modificaciones. Es decir, puede tener fallo este proceso de la hemostasia. ¿Cuál es el resultado de esos fallos? No se da la coagulación, es decir, sigue la hemorragia o se forma por demás los efectos en el mecanismo de coagulación, mucha hemorragia o mucho trombo. Las articulaciones pueden llevar sangre, sí, porque esta persona tiene aumentado el tiempo de trombina, por ejemplo. Cuando se forma el coágulo, hay dos etapas que hay que diferenciar. La vascular, donde intervienen las plaquetas, y una secundaria, donde participan los factores plasmáticos, a favor y en contra del coágulo. Por ello tengo aquí factores plasmáticos de la coagulación y fibrinolíticos. Bien, en laboratorio entonces tenemos diferentes técnicas, diferentes pruebas. Vamos a aceptar de que estas pruebas sirven para el preoperatorio. Toda la vida que mi paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, debo solicitar su riesgo cardíaco, cómo está funcionando su corazón, al cardiólogo. Y segundo, al laboratorio, coagulograma. No vaya a ser que se haga la incisión con el bisturí y la persona esta empiece a sangrar y no podamos controlar. Pero también me sirve para verificar cómo está mi tratamiento con anticoagulantes. Debo reducir la dosis, debo aumentar el tiempo entre las dosis. Y la última que no había marcado, para poder diagnosticar la causa del hemorragia. ¿Será que está intoxicado con warfarina? ¿Será que consume mucha aspirina? ¿O será que mi paciente, y aquí aprovecho para poner aquí, miren, revisar que se lo he enviado el domingo? No, el lunes le he enviado. El lunes le he enviado despuesito del enlace para la reunión. No sé si alguien ha advertido y ha leído. Envié el enlace para el día lunes y a continuación hay un enlace para revisar este trabajo, publicado en la revista El Cielo por colegas de La Paz. Ese trabajo es maravilloso porque nos está mostrando para qué sirve esta teoría, cómo lo va a aplicar el día de mañana cuando ya esté ejerciendo la profesión. Tiene que revisar ese trabajo, por favor. Van a salir preguntas de ese trabajo, por supuesto. ¿Sí? Por ello se lo puse. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el tiempo de sangría? En la oreja, ¿no? El método de Duque. ¿Y este para qué te sirve? Ajá. ¿Cómo están las plaquetas? Yo sospecho que son las plaquetas. Entonces, solamente prueba de sangría. Ya está. O le hago una prueba de torniquete en mi consultorio. Ya está. Pero además puedo pedir hemograma completo con recuento de plaquetas. Y listo. De ahí mi diagnóstico se puede corroborar o se puede contradecir. Para esto sirve esta imagen, ¿no? Yo sospecho que el problema de la hemorragia de mi paciente son plaquetas. Ajá. ¿Qué hago? Prueba del lazo y tiempo de sangría en la orejita
va a estar también prolongada. Ah, perfecto. A esto se debía que mi paciente tiene tantas púrpuras, tiene tantas manchitas en su piel. Púrpura natural. Ahora, esta otra gráfica coadyuva, apoya a la anterior gráfica. Con la anterior gráfica que tengo, en el consultorio se corrobora que tiene problemas de plaquetas. ¿Qué hago? Digo laboratorio. Recuento de plaquetas, retracción del cuadro. Y aquí me sale que sí, que las plaquetas están menos de 50.000 plaquetas por microlitro. El cuadro se retrae. Una parte sigue pegada a la pared del tubo de ensayo. Entonces, mi diagnóstico tiene que ir por acá. Tiene aplasia medular, es decir, la médula ósea no sintetiza plaquetas. Este paciente tiene déficit de folato, ácido fólico, o tiene ya metástasis, infiltraciones neoplásicas. Bien, vamos a ver otro detalle. Manda al laboratorio y me dice que todo es normal. Sus plaquetas están normales, no como en este caso que estamos viendo que están disminuidas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si el tiempo de sangre es prolongado, lo que hice en consultorio, las plaquetas me salen normales, ¿qué posibilidad queda? Que las plaquetas no funcionan como deben funcionar. Están las 10 que deben haber, pero solo una funciona. ¿Por qué? Porque hay problemas genéticos. Aquí a la derecha y no queda otra cosa que memorizar. Que la enfermedad de von Willebrand, una enfermedad genética donde las plaquetas no tienen proteínas en su superficie. Proteínas de la formación. ¿Cuáles son? 1, 2, 3. ¿No? La 2 que se divide en 3, A, B, E. ¿Por qué? Porque hay fallos en el cromosoma 12. Y ayer yo les decía al revés del cromosoma 21 del síndrome de Down, que hay que memorizar. Von Willebrand no es 21, sino es 12, al revés del síndrome de Down. Bueno, entonces para el tiempo de sangre tengo el método de Duque de la Oreja y el IB, aquí está. Yo envuelvo el brazo de mi paciente con el sismomanómetro o con el tensiómetro y le pincho con la lanceta y pongo en marcha el cronómetro. Tiene que dejar de el cuadro está flotando ahí, no está adherido a las paredes, completamente retrasado o tiene buen sentido. Y si no se separa de las paredes, tiene muy, pero muy poco fluido.
tercera posibilidad. O esta, no, mentira, esto va con la 1, porque siguen siendo plaquetas, ¿no? Pero es la tercera posibilidad para mandar al laboratorio. Yo quiero recuento de plaquetas. La sangre del paciente se mezcla con el reactivo de plaquetas que destruye a los rojos, a los blancos, solo se quedan plaquetas. Y luego esa sangre lo cargo a la cámara de Neuwaber, al microscopio, y se cuentan los puntitos negros. Ahora algo más fácil, directamente poner al contador automático. Sangre del paciente, su reactivo, y se lo pincha al aparato, enter, y ya te sale la cantidad. Las cantidades normales están ahí, nosotros hemos expresado de 150.000 plaquetas. Aquí se está expresando por litro. ¿Sí? Cuando se lo expresa en un contador automático, se lo expresa así. Por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Eso, así debería estar. 10 a la 9. Tiempo de coagulación. Esto es en laboratorio. Se toma la sangre del paciente, se trabaja con el plasma, en un tubo de ensayo, y se lo lleva al baño María, cronómetro. Se mete el tubo y de rato en rato se agita, se invierte el tubo de ensayo. Al principio el plasma sigue siendo líquido, pasa nada, otra vez se sigue, hasta que ya no recorre el plasma, se coaguló. Entonces ahí se presiona el cronómetro, y si tiene más de 10 minutos, que es lo que habíamos dicho, laboratorio largo, me sirve esta prueba para saber la vía intrínseca. Esta de aquí, el factor 12, el 11, el 9 y el 8. ¿Ah? O para saber si está bien la dosis de heparina que estoy administrando a mi paciente. Si se está prolongando, entonces debo reducir la heparina. Es muy utilizada, hemos utilizado mucho para el coronavirus. Por ello que mucha gente ha muerto por fallos en la coagulación, no ha muerto por el coronavirus, sino por el exceso de enoxaparina que se ha administrado. Ahora, tiempo de tromboplastina. Esto sirve para la vía intrínseca, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Miren, 12, 11, 9, 8. Y que termine en el 10. Ahora bien, este cuadro, miren, coagulación, trombina, tromboplastina, trombina. ¿Para qué me sirve? Cuando los 4 están anómalos,